Hola, bienvenidos a Relatos Paranormales, y hoy quiero contarte una historia que muchos prefieren no escuchar de noche. Dicen que hay cosas que no pueden explicarse con la ciencia, sucesos que rompen la frontera entre la vida y la muerte. Y esta historia es una de ellas, Andor, la de una llamada telefónica que no debería haber existido. Todo comenzó en un pequeño pueblo, donde una familia intentaba reconstruir su vida tras una tragedia. Hacía apenas unas semanas que habían perdido a su hija menor, una niña alegre, llena de energía, que partió demasiado pronto. El vacío que dejó era imposible de llenar. La casa, antes llena de risas, ahora estaba sumida en un silencio que pesaba. La madre pasaba horas sentada frente a la ventana, esperando que de alguna forma la rutina volviera a sentirse normal. El padre trataba de ser fuerte, pero la tristeza lo consumía en secreto. El hermano no hablaba casi nada, simplemente caminaba con la mirada perdida, intentando asimilar lo que había sucedido, hasta que, una noche, sonó el teléfono. Era un sonido común, habitual en cualquier hogar, pero esa noche se sintió distinto. La madre contestó, pensando que sería un vecino o un familiar llamando para saber cómo estaban. Del otro lado, escuchó una voz débil, casi susurrante. Al principio pensó que era una broma cruel o que había escuchado mal, pero al repetir el saludo, la sangre le heló. Era la voz de su hija fallecida. «Mamá», dijo la voz con un tono inocente y frágil. La mujer se quedó paralizada, sin poder pronunciar palabra. Era imposible, y sin embargo, reconocía perfectamente aquel timbre infantil. El teléfono cayó de sus manos. El padre corrió a levantarlo, confundido por la reacción de su esposa, pero cuando se llevó el auricular al oído, solo escuchó un murmullo lejano, como si alguien respirara del otro lado. Esa noche casi no pudieron dormir. La madre insistía en que había escuchado a su hija con absoluta certeza. El padre, aunque escéptico, no pudo negar que algo extraño había ocurrido. Pasaron los días y la familia intentó convencerse de que había sido una alucinación causada por el dolor. Pero entonces, una semana después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, contestó el hermano mayor. Del otro lado escuchó un hola, corto, suave, inconfundible. Se quedó helado. Sabía que esa voz no podía pertenecer a nadie más. Con la garganta seca, apenas pudo responder, y la llamada se cortó abruptamente. A partir de ese momento, las llamadas se volvieron más frecuentes. Algunas noches eran susurros, otras un simple murmullo, pero siempre era la voz de la niña fallecida. El padre decidió instalar un dispositivo para grabar las llamadas. Quería una explicación lógica, algo que demostrara que todo era producto de interferencias. Pero lo que captó lo dejó aún más confundido. En una de las grabaciones se escuchaba claramente una risa infantil, una risa que coincidía exactamente con la de su hija en viejos videos familiares. Incluso amigos que escucharon la cinta reconocieron el mismo sonido. El rumor comenzó a extenderse por el pueblo. Vecinos, familiares y conocidos se preguntaban si era posible que la niña hubiera encontrado un medio para comunicarse desde el más allá. Algunos estaban convencidos de que sí, otros pensaban que era una broma cruel de alguien que conocía la tragedia. Los padres, sin embargo, estaban seguros de que no era un engaño, porque en una de las últimas llamadas, la niña dijo algo que nadie más podía saber. Mencionó el nombre de su muñeca favorita, un detalle íntimo que jamás había salido de las paredes de la casa. La madre lloraba cada vez que escuchaba su voz. Parte de ella sentía consuelo al creer que su hija seguía allí, cerca, intentando comunicarse. Pero otra parte se llenaba de miedo, pues algo en su interior le decía que aquello no era normal. Las noches se volvieron insoportables. El sonido del teléfono los hacía temblar,
como si la casa misma los obligara a contestar. A veces no atendían, pero aún así, el aparato seguía sonando hasta el amanecer. Un día, la madre decidió enfrentar el misterio. Cuando el teléfono volvió a sonar, respiró hondo y contestó. Dijo el nombre de su hija en voz alta, pidiendo una señal clara. La respuesta fue un susurro más fuerte que nunca. «Estoy aquí, mamá». La mujer cayó de rodillas, entre lágrimas y terror. Sabía que esa voz no podía provenir de la tierra de los vivos. Los fenómenos no se limitaron al teléfono. Poco después, objetos en la casa comenzaron a moverse. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y juguetes que aparecían en lugares distintos. El hermano mayor aseguró haber visto a su hermana parada frente al espejo del pasillo. No era un recuerdo ni una ilusión. La vio allí, quieta, con la misma ropa que usó el día que partió. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció como humo. Algunos vecinos comenzaron a evitar la casa. Decían escuchar voces de niña cuando pasaban por la acera. Otros aseguraban ver una silueta pequeña en la ventana de la habitación vacía. Los padres buscaron ayuda espiritual. Llamaron a un sacerdote que bendijo la casa y pidió descanso para el alma de la niña. Durante unos días el teléfono permaneció en silencio, como si la calma hubiera regresado. Pero la paz no duró mucho. Una madrugada, el timbre del teléfono volvió a sonar, más fuerte que nunca. Cuando la madre contestó, escuchó la voz llorosa de su hija diciendo: «No me dejes sola». Ese fue el momento más doloroso para la familia. Comprendieron que no se trataba de simples llamadas. Era un alma atrapada, incapaz de avanzar. Una niña que aún buscaba el calor de su hogar. Con el tiempo, las llamadas se fueron espaciando hasta desaparecer por completo. La familia quedó marcada de por vida, incapaz de olvidar lo ocurrido. Algunos creen que la niña finalmente encontró la paz. Otros piensan que su espíritu sigue ahí, esperando otra oportunidad. A lo largo de los años esta historia fue contada una y otra vez. Se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre la fragilidad entre la vida y la muerte. Y hasta hoy, muchos se preguntan si fue real o solo producto del dolor de una familia desesperada. Lo cierto es que existen decenas de relatos similares en todo el mundo. Personas que aseguran recibir llamadas de seres queridos ya fallecidos, voces que aparecen en grabadoras, mensajes que llegan desde líneas imposibles. Algunos científicos lo atribuyen a fallas técnicas, a interferencias en las líneas. Pero ¿cómo se explica que mencionen detalles íntimos que nadie más conocía? ¿Cómo se justifica que esas voces sean idénticas a las de los muertos? Tal vez la tecnología, sin quererlo, abrió una puerta que conecta dos mundos, un cable, una frecuencia, una chispa de energía, y lo imposible se vuelve posible. Quizá los teléfonos no solo transmiten voces humanas, sino también ecos del más allá. Y esta historia nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué harías si una noche contestas el teléfono y reconoces la voz de alguien que ya no está vivo? Reflexiona por un momento. ¿Sería un consuelo escuchar de nuevo a esa persona o un recordatorio de que algo no descansa en paz? Tal vez la frontera entre la vida y la muerte no es tan definitiva como creemos, y cada llamada perdida, cada timbre en la madrugada, podría ser una voz esperando ser escuchada. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aún quedan muchos relatos de misterio y lo paranormal que esperan ser contados. Nos vemos en el próximo video. Y cuidado con contestar si suena tu teléfono a medianoche.